¿Qué harías si estuvieras perdido en el mar, sin tecnología, sin mapas y perseguido por lo que parecen ser monstruos imposibles? Hace casi 3000 años, un hombre vivió este infierno durante una década. Hoy leemos la Odisea como un cuento de hadas, pero si analizamos los naufragios de Odiseo con los ojos de un experto en supervivencia moderno, descubrimos algo aterrador. Sus tácticas para no morir eran reales. Hoy, en Quiero Saber, analizamos por qué Odiseo es el primer gran superviviente de la historia y qué lecciones nos dejó para salvar nuestra propia vida en el siglo XXI. El control del pánico. Las sirenas. El primer gran peligro de Odiseo no fueron las flechas ni las espadas, fue una canción. Las sirenas representan la mayor amenaza en cualquier situación de crisis, la pérdida del juicio. En supervivencia, el 90% de las muertes ocurren por decisiones tomadas bajo pánico. ¿Qué hizo Odiseo? Él no confió en su fuerza de voluntad. Sabía que su cerebro fallaría bajo el hechizo. Así que creó un sistema externo de control. Se hizo atar al mástil y ordenó a sus hombres no soltarlo sin importar cuánto suplicara. En el siglo XXI, esto se llama gestión de la impulsividad. La lección es clara. Ante una crisis, no confíes en tus emociones del momento. Crea un plan cuando estés frío y síguelo a muerte cuando el calor del pánico te invada. Ingeniería de emergencia. La balsa de Calipso. Odiseo pasó 7 años atrapado en una isla. Para escapar, no esperó un milagro. Construyó una balsa con sus propias manos. Homero describe con una precisión técnica asombrosa cómo cortó los troncos, los unió y fabricó una vela. Pero lo más increíble fue su navegación. Cruzó el Mediterráneo guiándose solo por la Osa Mayor. Esto nos enseña el valor de la habilidad técnica. Al igual que Juliane Kopp, que sobrevivió en la selva porque entendía cómo funcionaba la naturaleza, Odiseo sobrevivió porque era, ante todo, un ingeniero. En una situación de supervivencia, lo que sabes hacer con tus manos es tu única moneda de cambio. ¿Sabrías tú orientarte por las estrellas si tu GPS dejara de funcionar? El ingenio contra la fuerza. El cíclope. Encerrado en una cueva con un gigante que devoraba a sus hombres, la fuerza física era inútil. Si Odiseo hubiera intentado matar al cíclope mientras dormía, jamás habrían podido mover la roca de la entrada. Aquí aprendemos la lección de la adaptabilidad. Odiseo usó la psicología. Dijo que su nombre era Nadie. Cuando lo cegó y el gigante gritó pidiendo ayuda, sus hermanos no acudieron porque pensaron que nadie lo estaba atacando. Sobrevivir no es siempre luchar contra el obstáculo, es usar la propia naturaleza del problema a tu favor. Si el obstáculo es demasiado grande, no lo empujes, haz que él mismo te abra la puerta. Conclusión y próxima semana. Disciplina, ingenio y propósito. Estas no son solo herramientas de un mito griego, son las reglas de oro que separan a los que se rinden de los que regresan a casa. Pero, ¿y si los monstruos de esta historia no fueran solo metáforas? ¿Es posible que Escila, Caribdis o los lotófagos tuvieran una explicación real en la naturaleza? Prepárate, porque la próxima semana en Quiero Saber, desvelaremos la ciencia oculta tras los monstruos de la Odisea. Suscríbete para no perdértelo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.